Propósito de la denuncia que hemos recibido en días anteriores sobre una llamadas extorsivas que estarían recibiendo las comunidades de Charras Boquerón. ¿Qué está contando esta denunciante? Laura, ellos se han reunido más de 8 comerciantes a hablar de esa denuncia de recibir llamadas extorsivas después de renovar sus matrículas de comercio. Y es así como nos cuentan qué es lo que ha pasado, cómo los llaman y cómo les piden dinero a través de llamadas. Muy buenas tardes. Fuimos a Cámara de Comercio, actualizamos documentos y hicimos todo lo pertinente que teníamos que hacer. Y a los 8 días más o menos, 5 días, nos llaman grupos delincuencivos a amenazarnos, nos llaman por el nombre propio, nos dicen, saben todos nosotros y saben por cuánto fue el monto de la Cámara de Comercio, qué fue lo que sacamos, qué fue lo que hicimos y asimismo también nos piden a nosotros colaboración para ellos. No somos los únicos. Aquí ya nos hemos reunido varias personas, sabemos 8 personas que hasta el momento hemos recibido eso. No sabemos cuántos más, pero hasta el momento llevamos 8 personas que les ha pasado lo mismo, la misma situación que en este momento estoy viviendo yo, la han vivido más compañeros y compañeras. Se ve de que vamos a Cámara de Comercio y como arreglamos todo allá, de una vez nos llaman y nos piden a nosotros. ¿Qué estamos pidiendo? No sé a qué ente público le tocó para este tema, pero lo que queremos nosotros es que se tome como cartas en el asunto y mirar, porque pues entramos a Cámara de Comercio, entregamos nuestros datos personales y salimos de allá y auténticamente nadie nos llama a extorsionarnos. Entonces sí les pido que por favor se pongan como la mano no sé dónde o le pongan gafas o lupa a esta situación, porque nosotros somos comerciantes que somos de campo, tenemos muy poquito y así sean también hasta los del pueblo, esto no es, porque también sabemos que hay gente del pueblo que les está pasando lo mismo. Laura, allí también tenemos unos apartes pequeños de esta persona que los está extorsionando, además de que habla de una finca o un sector donde tienen que ir a dejar el dinero. Esto fue lo que hablaron a través de las llamadas. Sí, recibe una citación aquí en la finca La Esperanza como emprendedor aquí en la zona, sobre el mantenimiento y reparación de vehículos de zona. Cuida a una amiga que le facilite algo que no le estamos pidiendo en su totalidad que se le pide. En media hora y pongo a llamarla nuevamente. Le digo otra cosa, compañera, no va a recibir. Tiene una validez de 3 años en los cuales no se les pedirá vacuna ni anualmente ni trimestralmente en la zona, ¿correcto? Ayer nuestro comandante desautorizó el cobro de vacunas hasta nueva orden, situación que se pidió por ustedes mismos, emprendedores y comerciantes de la zona, abogando un respiro en este principio de año, ¿correcto? Bueno, compañera, que tenga resto de la noche para usted y su familia. Más luego me comunico con su merced nuevamente. Muchas gracias y recuerden prudencia, por favor. Y además de eso le recuerdan prudencia. Imagínese. Para hablar de estos temas. Así es como tienen amedrantados a estos comerciantes y lo que dicen ellos son más de 8 que desafortunadamente han recibido este mismo tipo de llamadas y lo que hacen el llamado es qué van a hacer, quiénes pueden ayudar para que esto no siga ocurriendo. Bueno, esta es una situación bastante compleja y por eso hemos invitado hoy a el director ejecutivo, al presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio, Frank Garzón, que nos acompaña a esta hora. Franco, muy buenos días y bienvenido a Marandúa. Laura, muy buenos días a Marandúa, a toda la mesa de trabajo, a todos nuestros escuchas en el departamento del Guaviare, a nuestros comerciantes en toda nuestra jurisdicción. Gracias por la invitación. Y también está con nosotros el intendente Luis Rey, quien es el que lidera el grupo del Gaula de la Policía Guaviare. Muy buenos días, intendente, y bienvenido a Marandúa. Muy buenos días, Laura, mesa de trabajo, todos los escuchas de esta maravillosa emisora en el departamento del Guaviare y sur del Meta. Bueno, pues ustedes hoy vienen en respuesta justamente a esta denuncia y comencemos por lo más importante en esta denuncia, Ingrid, y es el señalamiento que hacen estas comunidades, o en este caso el denunciante, sobre esa información y lo relacionado que podría estar con la información mercantil, esa matrícula que ellos actualizan en la Cámara de Comercio y dicen, pues es que
coincide con mucha de esa información que nos están señalando. Entonces nos hablan del monto con el que supuestamente tenemos en el negocio, Del hablan almacén. de una dirección, hablan del nombre del almacén, de este tema. ¿Qué pasa con esa situación, Frank, y qué conocimiento tienen ustedes? Seguramente este no es el primer caso, la primera denuncia. ¿Qué ha No, pasado con son- este tema? Son muchísimas denuncias, Laura. Primero decirles que llevamos alrededor de, yo creo que ya 2 años y medio en conjunto con el Gaula hemos venido atacando esta situación. Fue una de las primeras a las que me tuve que enfrentar cuando asumí la presidencia en la Cámara de Comercio, y nos enfrentamos a la situación de manera frontal, es decir, nos fuimos a hacer actividades con el comercio, a hacer actividades que tenían que ver con la divulgación de la información, Sí. porque efectivamente los delincuentes tienen acceso a las bases de datos de las cámaras de comercio, no solamente la de San José, en todo el país está ocurriendo este fenómeno, y es dado que el artículo 26 del Código de Comercio da la información comercial de nuestros empresarios en todo el país como una información pública, Laura, es decir, que cualquier persona accede a esta información, la solicita, solo Sí. que estamos restringiendo desde ya aproximadamente hace unos 2 años también, pero este año, del año 2025, empezamos con la Superintendencia Financiera a trabajar de manera mucho más conjunta, a que cuando se expidan las bases de datos no entreguemos o no se entregue información financiera y no se entregue tampoco las líneas telefónicas. El otro tema que empezamos con Gaula también hace 2 años es que cuando se me registraba un comerciante, no dejara los números de teléfono personales, sino nos dejaran única y exclusivamente registradas allí las líneas telefónicas de laborales, de solo trabajo. Además, hicimos un trabajo conjunto con la Policía Nacional, han habido varias capturas, eso hay que decirlo, ya Gaula aquí lo indicará. Hacíamos la triangulación de las líneas telefónicas y también ustedes darán el dato de cuántas de esas líneas vienen realmente de las cárceles. Eran muy mínimas las llamadas que se realizaban de grupos armados reconocidos en el departamento del Guaviare, que no es un secreto, lo hemos dicho abiertamente. Pero sí hemos atacado de manera frontal para evitar que nuestros comerciantes siguieran cayendo en este tipo de situaciones. Hay que decirlo, lamentablemente, al ser una información pública, las personas lo solicitan. En la Cámara de Comercio de San José, este año solo llevamos una solicitud de base de datos por parte de la DIAN, una, y por parte también de la Alcaldía, una más para el tema de industria y comercio, pero van con datos restringidos específicos para las labores que realizan estas entidades. Por los convenios que además tenemos en conjunto, a veces el SENA solicita alguna información, pero no requiere información financiera, a veces solamente el correo electrónico para poderse contactar con emprendedores, porque hay convocatorias, tengo ahorita una convocatoria del Ministerio de Comercio, el Ministerio de Medio Ambiente, muy seguramente me van a requerir bases de datos de algunas asociaciones, especialmente que se dedican, por ejemplo, a temas medioambientales, para algunas convocatorias del Estado. También nos generó la suspicacia, debo reconocerlo, Laura, en su momento cuando iniciamos la presidencia en la Cámara, yo decía, pero es que esto también se me hacía muy extraño porque lleva tantos años llevando en la Cámara de Comercio de San José, también nos daba nosotros un poco como de desconfianza que estaba pasando. Y eso le quería preguntar, en medio de todas las posibilidades, ¿han hecho ustedes alguna revisión interna en materia de esta posibilidad de que se filtre o de que algún funcionario, bueno, eso ha pasado en todos los niveles, en los más altos, ¿por qué no descartar esa posibilidad? ¿Han hecho ustedes alguna revisión interna? Sí, Laura, lo hemos hecho a nivel interno, movimos personal de hecho, y no porque tuviéramos la sospecha de que alguien especial, no, porque no hay una prueba en estos momentos en absoluto que me dé una certeza hacia ello, y mis funcionarios primeros han sido personas absolutamente entregadas al servicio de la comunidad. Cuando usted recibe la información, en una persona que nos ayuda esos formularios a digitar, se digita la información, se sube a un sistema que es el CII, es una plataforma que las 57 cámaras, solo Medellín y Bogotá, que tienen 2 sistemas distintos, no lo manejan, y esa plataforma es nacional. Tú entras al RUES, de hecho, en la página que te envié internamente, y una persona que se matricula en la Cámara de Comercio, que renovó al día, con su cédula ingresa y puede descargar la base de datos, gratuita. Porque de hecho las cámaras tampoco podemos. ¿Y esa base de datos incluye qué información?
Incluye la información de los datos del establecimiento, la dirección, quién es el representante legal, y hay un dato que me parece sensible y hemos solicitado a las cámaras que se retire de RUES, que son los números de cédula de muchos de las personas, y eso sí nos parece supremamente Bastante sensible difícil. porque a través de esas cédulas se pueden adquirir otra Muchas cantidad de otras. informaciones. Ahora, teníamos la situación de que algunas bases de datos nuestras se estaban vendiendo por plataformas Compite 360. La Superintendencia Financiera ya reguló, no se pueden vender esas bases de datos y estas únicamente se tienen que llevar a lo que se ha hecho, un uso comercial. Entonces, ¿cuántos establecimientos tenemos de droguerías, etcétera? Para eso se requieren esas bases de datos, estudios de mercado y algunos temas que empresarios, por ejemplo, que quieren venir a invertir al Guaviare, nos ha tocado sacar datas para poder entregarles estadísticas a ellos. Sin embargo, quiero también reiterarte, yo solicité en mayo del 2024, Laura, a la Fiscalía General de la Nación, en este caso a la seccional Guaviare, solicité una investigación tanto interna dentro de nuestra Cámara de Comercio, también lo hice a la Policía Nacional, para poder determinar de todas maneras, porque yo tengo un registro de todas las bases de datos, para que la policía tenga una herramienta a través de la denuncia Sí. y la Fiscalía nos pueda dar certeza de dónde realmente podía salir. Ya sabemos que parte de esta información realmente no están saliendo de nuestras oficinas, la información está saliendo a través de las bases de datos que se pueden extraer del RUES, pero además hay empresas que se registran en las cámaras de comercio que solicitan bases de datos completas y esas bases de datos son utilizadas para el tema de delincuentes y se venden entre grupos delincuenciales porque hay empresas que se registran fantasmas. Nosotros Claro. no podemos hacer inspección, vigilancia y control al respecto, no tenemos Empresas facultados. registradas que podrían tener acceso a Claro, la base, de datos, sacan la base de datos y ellos permanentemente. por su cuenta, Pasa como pasa con el SECOP, Laura. Hay empresas que se dedican a enviar la información financiera, la notificación de que hay una actualización o que hay un contrato, así como pasa en el SECOP, Sí. también está pasando con las bases de datos e inmediatamente el delincuente sabe y accede a la información. Que sí me gustaría que esa parte nos la pueda explicar Gaula ahorita en un momento para saber esas modalidades que se están utilizando. Y hay otra situación aún más compleja. Al ser esto información pública, la determina artículo 26 del Código de Comercio y la circular única de las cámaras de comercio en todo el país, y nosotros cumplimos una función pública que es una función registral que nos derogó el Estado y ¿Es la obligatorio? administración. Es obligatorio, está en nuestras funciones. De hecho, está en nuestras funciones que si un funcionario, una entidad nos solicita unas bases de datos, solo que las estamos restringiendo a no entregar correos electrónicos o a no entregar números de teléfono, tampoco la información financiera, principalmente no número de teléfono, no información financiera de nuestros comerciantes. Lo hemos estado haciendo y vuelvo y reitero, nosotros llevamos un registro en la Cámara de Comercio para que la policía consulte cuáles empresas, qué personas naturales y jurídicas, qué entidades me están solicitando bases de datos para hacer seguimiento. Y un dato que es un poco también complejo y es, hay alrededor de 9.600 usuarios, 5.600 usuarios en todo el país de funcionarios de gobierno, de entidades, juzgados, etcétera, que tienen acceso a esas bases de datos de las cámaras de comercio para determinadas consultas en torno a las funciones que cumplen esas entidades. Eso también pone la cosa un poco más compleja, solo que, reitero, la superintendencia ha restringido a parte de sus usuarios en conjunto con las cámaras de comercio de que se empiece a entregar más información que tiene que ver con teléfono y con información financiera. Yo creo que ustedes también vieron el año pasado 3 operativos grandes que se hicieron en cárceles del país. Sí. Eso fue un tema concertado con las cámaras de comercio del país, Gaula Nacional, tuvimos la reunión en Bogotá, denunciamos estos temas en Bogotá porque esto nos está pasando a todas las cámaras de comercio en el país y 3 operativos grandes en cárceles del país se hicieron y ahorita yo creo que corroboran esa información y este año vendrán más operativos para poder cerrar el cerco, principalmente al foco de la delincuencia que está en las cárceles del país. Nosotros sabemos los grupos armados cómo actúan. Todos sabemos en nuestro territorio cómo actúan esos grupos armados, eso es una realidad, eso no es un secreto. Y hemos tenido problemas por decirlo y por denunciarlo, porque yo lo he denunciado a nivel nacional, pero eso no es un secreto realmente cómo actúan estos grupos. Entonces yo le digo, he ayudado personalmente a llevar a la gente al Gaula, hemos ayudado a bloquear las líneas, porque lo primero que hacemos quienes tienen, por ejemplo, los teléfonos con sistema Android,
hay unos identificadores, Laura, de llamada que inmediatamente saben si son hispanos, extorsionistas, bloquee la línea WhatsApp, bloquee la línea de llamadas inmediatamente y repórtelo. Sí. Triangulamos las llamadas con el Gaula, una cárcel. Viene de una cárcel. Intendente Rey, hablando y teniendo este contexto también que nos da el presidente de la Cámara de Comercio, ¿qué han encontrado ustedes en la práctica cuando resuelven o atienden estas denuncias? Es decir, ¿de dónde han podido establecer ese patrón? ¿De dónde viene la información? ¿Son realmente disidencias? ¿Son realmente grupos ilegales? ¿O son llamadas en su mayoría de las cárceles? Listo, Laura, hagamos como un recuento de lo que ha sucedido, pues a partir de que yo llegué y yo creo que fuimos como al tiempo con el doctor Fran aquí en el departamento. Primordial la alianza que hicimos en su momento, que cuando se le hiciera la consulta a Cámara de Comercio a un comerciante, de una vez le llegara un mensaje de texto o un correo electrónico. Sí. Eso ha funcionado súper bien porque así mismo fue que se planeó el tema del operativo nacional. De igual forma, el año pasado se hicieron dos operaciones aquí en el departamento del Guaviare. Una fue más o menos en marzo, que se capturaron a 4 personas, que todas las llamadas nos estaban generando desde la cárcel de Cómbita, Boyacá. Esas eran clarísimas, las pudimos resolver. Las capturas se hicieron en Bogotá, en Caquetá y aquí en San José del Guaviare. O sea, era netamente carcelaria. La otra operación que se desarrolló, que también fue conjunto con la a nivel nacional, que Fran la nombró, fue la que se desarrolló en el mes de noviembre. También las llamadas nos estaban generando desde un centro carcelario de La Picota y era donde llegaban el panfleto supuestamente del Frente 44, del Frente Primero, del Frente Séptimo, pero era netamente carcelario. ¿Qué hace el delincuente? Aprovecha la idiosincrasia o la problemática que sucede en el departamento y entonces se hacen pasar por estos grupos. Esa modalidad está identificada como modalidad de suplantación de grupos a la margen de la ley, que es lo que estos desarrollan. La información netamente siempre ha salido lógicamente, de la Cámara de Comercio. Lo que yo le digo a las víctimas es no le echemos la culpa a Cámara de Comercio. Pero de la Cámara de Comercio, así como nos estaba contando Frank, es decir, la modalidad que está saliendo. Unas bases de datos que son publicadas que les toca obligatoriamente pasar de manera obligatoria a una plataforma en la que estas personas y seguramente muchas otras, pero estas con mala intención pueden tener acceso. Esto no se ha podido controlar, es decir, sigue pasando y está vigente en este momento. Y está vigente, Laura, y lo importante es el trabajo que hemos hecho aquí en conjunto. ¿Por qué? Porque muchas víctimas, aquí de lo que va a correr 2025, yo creo que hemos atendido más o menos unas 300 personas o más. Hemos evitado muchísimo. Y nosotros hablamos de 8. Claro. O sea, 300 denuncias han recibido. Sí, o sea, asesorías que hemos atendido a tiempo y que denuncias y se evita la extorsión. Y se evita la acción, o sea, se evita la afectación al patrimonio económico de las personas. Claro. ¿Por qué? Porque se atienden a tiempo. Muchas ya saben, ya han escuchado, nos han visto, hemos ido puerta a puerta, hemos hecho conferencias, hemos hecho jornadas en todo el comercio, la comunidad en general. Entonces nos llaman a tiempo al número telefónico que tenemos o llaman a la línea 165, que es a nivel nacional. Claro, hemos atendido a tiempo y hemos evitado eso, tanto en zona urbana como en zona rural, porque aquí el delincuente no discrimina. En todos lados. En todos lados. Ellos simplemente tienen acceso a las bases de datos de Cámara de Comercio, las descargan y comienzan a llamar. Inmediatamente. Que de 10 llamadas haga el delincuente en el día, de 10 llamadas que uno caiga. Sí. Entonces, eso y entonces aquí la modalidad les estaba diciendo, nos vemos en un lugar, les ponen una cita, lo llamo en media hora, el aporte tiene que ser tanto. ¿Cómo es esa modalidad que han podido establecer? ¿Funciona igual en todos o varía? No, lo que hablábamos la noche, cada caso es particular. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, y la particularidad de esto es que siempre termina en un tipo de consignación o una transferencia. Siempre termina en las cuentas bancarias. ¿Qué sucede? Siempre le llaman nombre completo, número de cédula, dirección y local comercial. Esa es la particularidad. Claro, a la persona al escuchar estos datos, se asustan de una vez. Y la otra actividad que estos delincuentes desarrollan o hacen es el tema de la ingeniería social. Sí. Todo, pues lastimosamente, es una necesidad del comerciante hacer público todo su tema comercial. Publicidad. Entonces estos delincuentes aprovechan eso, todo el tema de publicidad, todo el tema de redes sociales, consultan todo, absolutamente todo, antes de llamar a la persona. Claro, con toda esa información puntual, entonces ya tienen
tienen como un libreto ya, Claro. establecido. Nombre completo, número de cédula, dirección, tu actividad comercial y número de cédula y lugar. Aparte de eso, comienzan a nombrar el tema familiares. Si tienen el número telefónico relacionado con las redes sociales, y es lo que decíamos en su momento con Fran, no dejen los números telefónicos personales, porque lastimosamente el mal manejo de las redes sociales, eso nos pasa a todos, eso no es un secreto, a todos. Nosotros colocamos la foto del cumpleaños, claro, la familia, el lugar, los que le carros de pasan, los carros de la carros, familia, las fincas o las los lugares que fincas, las direcciones. frecuentamos. Entonces, estos delincuentes aprovechan esa información y lastimosamente, ¿quién se la entrega? Nadie se la está entregando, nosotros mismos la estamos entregando. Entonces, esa es la modalidad que ellos utilizan y es el tema de la suplantación de grupos al margen de la ley. La otra modalidad que dimos harta charla el año pasado, harta prevención, fue el tema de los falsos servicios, que sucedieron También. demasiado con todos Falsos domicilios. lo de los domicilios, lo de constructores, ingenieros, que para hacer contratación a zona rural y llegan allá y supuestamente que entraron a la zona roja, que no pidieron permiso, que están secuestrados y que den información para Esa los es una familiares. modalidad muy común, Muy Laura. común, eso Los hacen ir a puntos, Sí. el comerciante me va a hacer Que puntos acá le ha supuestamente, tocado a taxistas. allá no hay señal, ellos A ya muchos tienen previamente las domiciliarios. líneas telefónicas, es que el cruce de información es que tenaz. es impresionante. Usted para la facturación electrónica en el Justo RUT te no piden contestan, no teléfono, tienen señal. cuando tú compras algo te piden teléfono, te piden correo electrónico, o sea, es que Dirección. hay información por todos lados, Laura. Sí. No solamente en la Cámara de Comercio nuestra, sino las bases de datos ahora se volvieron mayoritarias en todas partes. Yo tengo una línea telefónica, allá tengo que entregar información personal. Toda la O dirección. sea, eso es por todo el lado y todos teléfono, la esos cédula. son bases de datos. A lo que vamos es la administración de esas bases de datos, que es importante saber quién las está también entregando, además de las cámaras, quién más está vendiendo, porque es posible que esté ocurriendo plataformas que muy- estén dedicando a este tipo de actividades también. difícil. Es muy difícil controlar, aunque sí debo decirle, se están trabajando en 2 proyectos de ley a nivel nacional, Laura. Qué bueno, porque eso... Uno, para las SINCARes que ponga en control y nos entreguen a cada SINCAR, se le asigne un número de cédula para saber a quién le pertenece la SINCAR. 2, un proyecto de ley que está buscando, y apenas esto vaya avanzando, espero poderles entregar a ustedes detalles también, porque aquí tenemos aliados regionales ayudándonos en esta tarea y aliados nacionales, porque las cámaras de comercio estamos actuando en bloque a nivel nacional, las 58 cámaras de comercio del país, y es un proyecto de ley que va a buscar restringir en todas las cárceles del país la señal telefónica. Cero acceso a señal telefónica, y volveríamos a los teléfonos de llamadas, al derecho a la llamada con su familia y el contacto, pero no más líneas telefónicas ni teléfonos. Evidentemente sabemos, lo han denunciado también muchos alcaldes, ha pasado mucho en el país, que obviamente hay corrupción, que alguien está permitiendo el ingreso de esas Sí. líneas telefónicas, Es pues que para que seguramente pase todo el esto. negocio es tan rentable que alcanza para muchas esferas, y eso es también lo que Fuera hay y que dentro, tener claro. fuera y dentro, Hay que exactamente. tener claro que esto es un negocio tan rentable, que es una estructura muy organizada en materia de los que consiguen, los que están cerca, los que están fuera, Exactamente. los que pueden tener algún tipo de vínculo con la entidad o no. Los que hacen puente ¿O para no? que entren esos Y celulares. los que están Exactamente. allá ejecutando con la base de datos los números y demás. Así que esto realmente es un flagelo y una problemática que hasta que no se tomen decisiones de fondo en materia de justicia y en materia del control a esas bases de datos, pues no va a cambiar. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son esas recomendaciones para estos comerciantes, para las personas que reciben este tipo de llamadas, intendente? Bueno, Laura, aquí lo importante es el trabajo que se ha venido a hacer mancomunadamente con Cámara de Comercio, es el tema de educación ciudadana. Así nos toca continuar con el Seguir trabajo duro insistiendo. de seguir insistiendo. Muchas recomendaciones, conferencias, nosotros estamos puerta a puerta porque es necesario, y muchas veces, por ejemplo, en municipios los citamos a una conferencia No y van. no llegan, No van. no van. ¿Por qué? Por el tema de la problemática que se vive en el departamento. Entonces, nosotros vamos puerta a puerta, negocio a negocio, les vamos dando las recomendaciones, les vamos hablando, y lo importante es, apenas reciben este tipo de llamadas, que de una vez, nombre completo, número de cédula, somos de la organización tal, de una vez, por favor, cuelguen la llamada, cortémosle la comunicación a estos delincuentes.
cortemos el camino a la extorsión. No le demos Es tantas decir, Y, largas. y allá han llegado, Laura, a la oficina, yo los atiendo personalmente, nuestro personal en la Cámara de Comercio está muy atento a hacerlo, lo hacemos de manera privada, Sí. Gaula muchas veces ha ido de manera, y lo hacemos de esa manera, o yo los acompaño, vamos, les explicamos, los asesoramos y le decimos cómo hacerlo. Lo cierto es también a los comerciantes no dejarse llenar de miedo, y a los ciudadanos en general, porque esto también le pasa a muchos ciudadanos, a muchas personas les está ocurriendo, y la verdad es triste que a una persona que le toca trabajar tan duro, Ingrid, tan fuerte para ganarse el sustento al diario, un delincuente me le quite el dinero. No, es una cosa con la que no estamos de acuerdo, lo vamos a seguir combatiendo, vamos a seguir atendiendo empresarios y comerciantes en nuestra localidad, a trabajar en conjunto con la Policía Nacional, y le hemos dicho a la gente que parte de las denuncias que se han instaurado sí han tenido resultados. Entonces eso también genera un factor de confianza, de permitir, y la mayoría de estos son delincuencia común. Podemos atacar la delincuencia común, podemos seguirlo haciendo. La denuncia es un instrumento muchas veces, pero es que me da pereza ir a denunciar, No, que y me les da preguntan, miedo y también. también les da miedo. Les da mucho Les da temor. mucho temor ese tipo de situaciones. Eso ha sucedido mucho, Laura y Fran, que muchas personas dicen, no, pero es que yo no voy a las instalaciones policiales porque me da miedo. Sí. No, Sí. tranquilo. Me ven entrar. Tranquilo, llámeme y yo voy hasta su local, voy hasta su casa, nos encontramos donde usted desee. Pero entonces llamen a la línea, y con una atención a tiempo se evita la afectación al patrimonio económico. Nosotros tenemos 2 líneas telefónicas, si me permiten. Una Claro. es 317-896-5608. Más despacio. ¿Otra vez? 317-896. Sí. 5608. Ese es el número telefónico que está aquí en el departamento del Guaviare con el tema de Gaula Policía. Aquí yo los atiendo. Sí. Pueden llamar a cualquier hora, ahí estoy pendiente. Y también está la línea 165, que es a nivel nacional, a las 24 horas. Pueden llamar, no hay problema. Y si están, bien sea en zona rural, zona urbana, igual me van a dirigir la llamada a mí. Sin embargo, pues, en caso de que no tengan minutos, pues llamen a la línea 165, dejan el número, yo devuelvo la llamada. No, Sí. no se preocupen, pero lo importante es cortarle la comunicación a estos delincuentes. Teníamos una duda importante también con este tema de las denuncias, Ingrid. Es que la semana pasada también nos hacían una denuncia, pero esa era más dirigida a un comerciante con el Clan del Golfo. ¿Existe el Clan del Golfo acá? ¿Realmente sí pueden extorsionar desde allí, desde estos delincuentes? Bueno, Laura, y aquí los radioescuchas, no, realmente lo que tenemos de Registro. análisis de inteligencia de registros como tal, Clan del Golfo no está aquí en el departamento, no hay presencia, y estos delincuentes aprovechan todos los grupos. Inclusive aquí me han dicho que es que somos integrantes del ELN. O sea, aquí históricamente ni siquiera ha existido. Pues se hacen pasar por todos los grupos, aquí no discriminan, y con el fin de amedrentar al comerciante, a la ciudadanía, ellos se identifican así y de una vez nombran, no, es que yo hice esto, cualquier cosa de relevancia que pase en el departamento, en sur del Meta, ellos se lo van a atribuir, precisamente para generar es ese miedo. Es importante generar tener en cuenta ese eso, miedo. ¿no? Eso les iba a No decir. creer todo lo que No. les llaman y les dicen. Duden antes, pregunten, Déjense asesorar, asesórense exactamente. muy bien de No las les dé autoridades miedo. y no teman en preguntar y en denunciar. Frank tenía algo por Sí, mira, Laura, cada vez que hay un acto violento en el departamento del Guaviare, nos pasó cuando hubo el cierre de comercio, que hicimos Sí. toda una trazabilidad y un protocolo para poder lograr que esto no nos afectara, que históricamente nunca había pasado en el departamento del Guaviare. Ese día muchos delincuentes aprovecharon eso para empezar a llamar a amedrentar. O sea, cada vez que hay este tipo de noticias, los delincuentes escuchan noticias. Claro. Seguramente nos deben estar escuchando hoy en esta Saludo. conversación, muy seguramente lo están haciendo, pero además de eso, también consultan redes sociales. Entonces ellos se pegan de las noticias, se atribuyen este tipo de situaciones y empiezan a amedrentar y a llamar. Y es ahí donde le digo a los comerciantes, por favor, déjense asesorar, ayúdenos a ayudarlos, permítanos asesorarlos. Nosotros tenemos en la Cámara de Comercio también nuestras abogadas en la Cámara de Comercio para ayudarles a instaurar las denuncias si les da miedo, lo hacemos, les explicamos cómo. Yo mismo he instaurado denuncias, lo he hecho ante la Fiscalía, le he solicitado el apoyo a la policía, hemos trabajado de manera conjunta. Sí nos hemos ganado un que otro problema por esta situación, pero bueno, son las situaciones ganjes del oficio, Laura. Sí. Asumimos estas cosas, pues La responsabilidad que Dios nos asumimos. ampare, pero seguimos trabajando en eso y hay que proteger a la Y ciudadanía. ese es el llamado, a unirnos y a mantener la calma en medio de
tantos temores y tantas preocupaciones que podemos tener, lamentablemente hay una realidad y es que esa información y esas bases de Es datos pública. siguen siendo públicas. Esto no va a cambiar hasta tanto hay una ley que lo prohíba. Mientras tanto, hay que estar atentos justamente a ese tipo de llamadas, saber qué responder, saber qué decir y sobre todo no darle largas a esas amenazas, cortarlas, digamos, que con toda la certeza y con la asesoría pues de aquí las autoridades, a Frank y al intendente Rey. Muchísimas gracias por atender esta situación y sobre todo esta denuncia de nuestras comunidades y nuestros oyentes. Laura, gracias a todos a través de nuestra página web, a través de nuestras redes sociales, de la línea 312-350-0368 nos pueden dejar los mensajes. Muchos comerciantes saben que a la Cámara de Comercio siempre son bienvenidos, a la oficina de presidencia ya los estaremos esperando. Es su Cámara de Comercio, estamos con las puertas abiertas para poder ayudar en lo que más podamos, hasta donde la vida nos lo permita y la inteligencia y la habilidad nos lo permita, para poder actuar de manera conjunta y proteger obviamente los bienes de los ciudadanos y de nuestros comerciantes. Gracias, intendente, gracias también a usted. Gracias, Laura. Igualmente para todos los radioescuchas, estamos aquí al servicio de la comunidad. Cualquier situación, ya saben, al 317-896-5608. Todas las situaciones, por favor, no se dejen amedrentar, corten la comunicación con estos delincuentes, porque ellos lo que no quieren es que usted se comunique con otra persona para poderse asesorar. Entonces, Muy bien. es importante. Gracias a los dos y gracias también a nuestras comunidades que denuncian, que tienen la valentía de también levantar la voz y hacer estas denuncias para que puedan ustedes también tener más conocimiento y herramientas. Son las 7:50 de la mañana, una pausa aquí en Marandúa, pero ya venimos para hablar con la candidata